Bienvenidos, mi nombre es Silvia Keimetlian, trabajo en el equipo de soporte de GeneXus. Hoy les voy a hablar del objeto módulo, un nuevo objeto de GeneXus X Evolution 3. Les voy a mostrar cómo utilizarlo y las ventajas que brinda este objeto para el entendimiento, mantenimiento e integración de una KB. Vamos a comenzar la presentación sobre módulos y la vamos a dividir en estos 4 temas. Primero explicaremos qué es el objeto módulo y cómo se utiliza desde GeneXus, tanto en bases de conocimientos que ya existen como en nuevas bases de conocimiento. Luego vamos a ver el comportamiento de los módulos con respecto a los folders. Después, qué sucede cuando convertimos una KB a una nueva versión y los aspectos a tener en cuenta sobre la compatibilidad. Y por último, qué generadores soportan esta funcionalidad y cuáles no. Comenzamos entonces viendo cómo trabajar con módulos desde GeneXus. Vamos a comenzar viendo un ejemplo de un ERP, como este que les muestro la figura, donde se solicita un recurso y si se tiene stock, ese recurso se entrega, si está disponible se entrega, y si no, se debe realizar una orden de compra para comprar ese producto o ese recurso que se necesita. Para eso entonces se tiene que ver si se tiene presupuesto. En caso que se tenga presupuesto se realiza la compra y una vez que se realiza la compra se debe contabilizar. Luego de comprado entonces el recurso se entrega como se hizo anteriormente. Entonces, en este caso, cada uno de estos iconos que estamos mostrando aquí incluyen varios objetos, ¿sí? Esos objetos generalmente se agrupan para mejor entendimiento de la aplicación y para que, por ejemplo, cada desarrollador se concentre en un grupo de objetos o en la funcionalidad que está desarrollando. Entonces, en ese caso, los módulos van a ayudar en el sentido de que nosotros podemos definir un módulo en GeneXus y agrupar esos objetos en un módulo GeneXus. También nos va a beneficiar el uso de módulos al entendimiento de la KB, al mantenimiento de la KB y a poder integrar objetos de un módulo con otro módulo. Incluso si un desarrollador nuevo ingresa en el equipo, es mucho más fácil contarle al desarrollador cierta funcionalidad mostrándole los objetos de un módulo que si no estuvieran ordenados u organizados dentro de módulos. Esto antes con GeneXus lo podíamos hacer con el uso de folders y con el uso de nomenclatura especial para indicar qué objetos pertenecen a cierta funcionalidad. Pero ahora tenemos una forma mucho más fácil de hacer. Por eso decimos que el uso de módulos nos permite entender mejor la KB, el mantenimiento de la KB y la integración. ¿Cómo hacemos para definir un módulo en GeneXus? Simplemente dando botón derecho sobre el root module o algún otro módulo que ya se tenga y como cualquier otro nuevo objeto, new module. De esa forma definimos un nuevo módulo. Una vez que lo vamos a definir, se solicitan ciertas propiedades como son el nombre, la descripción y algunas otras propiedades asociadas a los módulos. Una vez que se define el módulo, queda una estructura similar a lo que es una estructura de folders. Y en la versión Evolution 3, todos los objetos van a pertenecer a algún módulo. Si nosotros no definimos módulos propios, por defecto siempre se crea el root module, que se crea para todas las KBs en Evolution 3. Y además un módulo puede tener submódulos, como en este caso el módulo Purchases, que contiene un submódulo Authorizations. También, cada vez que definimos un objeto, podemos indicar a qué módulo pertenece. Desde la opción Module Folder podemos indicar ese objeto a qué módulo va a pertenecer. Y además, cuando definimos nuevos módulos, con drag and drop podemos incluir objetos dentro de ese módulo recién creado. ¿Cuáles son los objetos que se pueden definir dentro de un módulo? Bueno,
los dominios, las imágenes, los lenguajes, los temas, los atributos, las tablas y los archivos no van a pertenecer a ningún módulo, ya que son objetos globales a toda la base de conocimiento. Los objetos Win, como los Word Panels, menú y menú bar, solamente pueden pertenecer al root module, ya que los generadores Win no soportan esta funcionalidad. Y el resto de los objetos que aparecen aquí en esta columna sí pueden pertenecer a cualquier módulo que nosotros definamos en la KB. ¿Cómo está compuesto un módulo? Nosotros una vez que lo definimos lo podemos abrir dando botón derecho Open sobre el módulo y ahí vamos a ver que hay 3 tabs, uno llamado Interface, otro Diagram y otro Documentation. Dentro del tab Interface, ese tab está dividido en 3 secciones, una que se llama Services, otra Data y otra User Interface. En la sección Services se define lo que llamamos la API del módulo. O sea, los objetos incluidos en esta sección pueden ser procedimientos, data providers y external objects. Dentro de la sección Data se incluyen las transacciones, los business components y los SDTs, y dentro de la sección User Interface se incluyen las master page, los web components y los web panels. Cada vez que un objeto se incluye dentro de un módulo, automáticamente se organiza en alguna de estas 3 secciones. Vamos a ver entonces cómo se determina qué objetos aparecen en el tab Interface y cuáles no. En la figura vemos el módulo Purchases que veíamos antes. Acá la diferencia está en que cuando se abre el módulo en el tab Interface no se ve la transacción Purchase y sí se ve solamente la transacción Customer. ¿Por qué es esto? Esto es porque la transacción Purchase tiene la propiedad Object Visibility con el valor Private. Esto es una nueva propiedad de los objetos a partir de la introducción de los módulos en la KB. Los objetos que pertenecen a un módulo tienen una propiedad Object Visibility con valores Public y Private. Public significa que el objeto puede ser utilizado desde cualquier punto de la base de conocimiento y son los que se ven en el tab Interface. Y Private significa que puede ser usado solo dentro del módulo. Esto incluye a los submódulos también. O sea, un submódulo puede usar los objetos privados del módulo padre. Por defecto, todos los objetos tienen la propiedad public y la lista de esos objetos públicos son los que conforman la interfaz del módulo. Los objetos privados no se ven en el tab Interface. Esto significa que no se puede usar ese objeto desde ningún otro objeto de la KB. Por ejemplo, si se quiere hacer un call de la TRN Purchase desde un objeto del root module, como en este caso, va a dar un error de especificación. Eso es porque ese objeto está como privado y no puede ser llamado desde otro objeto. Es ahí entonces donde se deben definir las interfaces para poder acceder a ese objeto, pero no se va a poder hacer un call directo a ese objeto. De esa forma se manejan cuáles son los objetos que se ven en el tab Interface y cuáles no. El otro tab que aparece dentro del objeto módulo es el tab Diagram y ese tab lo que nos permite ver es cómo se relaciona un módulo con el resto, que puede ser referenciado o puede ser un submódulo. La relación de submódulo se da cuando un módulo es parte de otro módulo, como en este caso Authorizations, que es parte del módulo Purchases. Es un submódulo de Purchases. Esa relación se muestra con esta línea punteada. En cambio, la relación de referencia entre módulos se da con una línea completa y en este caso indica que desde el módulo de Purchases se utiliza un procedimiento que se encuentra dentro del módulo Stock. Incluso lo que podemos hacer es dando doble clic ver en detalle qué objetos pertenecen a un módulo y al otro. Además, dando botón derecho sobre el tab Diagram tenemos otras opciones. Hay un menú contextual con otras opciones que nos permiten, por ejemplo, agregar otros submódulos o agregar todos los submódulos para ver cómo se relacionan entre ellos.
Otro aspecto a tener en cuenta cuando se trabaja con módulos es que se puede tener objetos con el mismo nombre en diferentes módulos. En este caso tenemos el objeto Product dentro del módulo Purchases y tenemos el objeto Product dentro del módulo Stock. Entonces lo que se debe hacer para poder determinar exactamente de qué objeto estamos hablando es indicarlo con la propiedad Qualified Name, que es el nombre del módulo punto el nombre del objeto. De esa forma entonces podemos tener dos objetos con el mismo nombre en diferentes módulos. Y cuando queramos referenciar a los objetos vamos a tener que también escribirlos nombre del módulo punto nombre del objeto, salvo para los objetos que se encuentren en el root module, ya que no pertenecen a ningún módulo, y también esto es solamente necesario cuando existe ambigüedad, cuando tenemos dos objetos con el mismo nombre. Si el objeto es único dentro de la KB, no es necesario referenciarlo con el nombre del módulo antes. También hay que tener en cuenta que cuando se usan módulos en la KB, cambian la URL de los objetos de nuestra aplicación. Esto es porque cuando ejecutamos un objeto, a partir de ahora va a aparecer el nombre del módulo antes del nombre del objeto, para cualquier generador. Y específicamente para el generador Java hay que usar obligatoriamente la propiedad PackageName para indicar el nombre del package, y también se va a adicionar a la URL que se genera para referenciar al objeto. Como vimos anteriormente, la transacción Purchase tiene la propiedad Object Visibility en Private, por lo tanto no podemos hacer un call directo a esa transacción. Pero sí es posible hacer un call dinámico a esa transacción. Por ejemplo, en este caso, en el evento test2, estamos invocando a la transacción Purchase como un call dinámico. El único tema a tener en cuenta en este caso es que si se tiene la propiedad Expand Dynamic Calls en Yes, si esta transacción tiene la propiedad Object Visibility Private, nunca se va a tener en cuenta para ser una de las que nunca será accesible por su llamador. Por lo tanto, no se incluirá dentro de los objetos posibles a ser ejecutados. Veamos ahora la diferencia entre usar un módulo y un folder dentro de una KBG Nexus. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es que un folder se puede convertir en un módulo. Esto se hace dando botón derecho sobre un folder y convertirlo en un módulo. De esa sería una forma fácil de pasar los folders que nosotros ya veníamos usando a que sean módulos. Entonces, como vimos, tanto los módulos como los folders nos ayudan a organizar los objetos en una KB. Juntos crean un árbol jerárquico donde la raíz es el root module, y en el diálogo de folder view podemos ver ese árbol que se va formando, pero sin embargo hay diferencias conceptuales entre un módulo y un folder. Una de ellas es que los módulos son parte de la propiedad Qualified Name, pero los folders no. Eso es lo que nos permite poder tener dos objetos con el mismo nombre en diferentes módulos. Además, los módulos pueden tener folders como hijos, pero los folders no pueden tener módulos como hijos. Entonces, ¿cómo hacer entonces para decidir cuándo usar un folder o un módulo? Como regla general, lo que podemos decir es que se puede usar los módulos para encapsular y los folders para organizar los objetos dentro del módulo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando convertimos una KB de versiones anteriores a la Evolution 3 con respecto a los módulos? Es que por defecto siempre se crea el root module. Además, todos los objetos se asumen que pertenecen a ese root module, salvo que definamos nuevos módulos y esos objetos los movamos a los nuevos módulos. Y si tenemos objetos que tienen puntos dentro del nombre, se van a reemplazar por un underscore en la propiedad name.
En cuanto al código generado, si nosotros no definimos nuevos módulos en la KB, el código generado no cambia, solamente va a afectar cuando empezamos a introducir módulos en la KB. Y con respecto a la compatibilidad, no se puede, una vez que se abre la KB con la Evolution 3, no se puede abrir con versiones anteriores, no hay compatibilidad hacia atrás. Y en el caso de usar GXServer, también se debe tener GXServer en la Evolution 3. Es decir, se debe usar GNexus y GXServer en la misma versión en la Evolution 3. Como vimos entonces, en cuanto al soporte de esta funcionalidad, los generadores que soportan esta funcionalidad son los generadores web, Java, Net, Ruby y el generador para Smart Devices. Y los generadores Win entonces no están soportando esta funcionalidad. Lo que me resta es invitarlos a probar GNexus X Evolution 3 y comprobar los beneficios de esta nueva funcionalidad. Por cualquier duda les dejo mi mail silvia@genexus.com. Muchas gracias.